Bueno, entonces comenzamos. Esta clase se está grabando para que las que no puedan asistir o no les quede algo claro, bueno, van a tener acceso a ella posteriori. Bueno, entonces el título de la charla es cómo hacer una presentación efectiva o eficaz, ¿verdad? La plataforma PowerPoint sigue siendo la herramienta más habitual a la hora de hacer presentaciones profesionales y efectivas. Aunque cada vez se utilicen otros softwares, por ejemplo, Prezi, que ya hay 60 millones de personas afiliadas a Prezi, hoy nos centraremos en el uso de nuestro antiguo y queridísimo PowerPoint. Bueno, ya entrando en el tema. Comunicar. ¿Qué significa comunicar? Comunicar es contar algo. Comunicar es como contar un cuento, contar una historia. Es decir, es una serie encadenada de mensajes que llevan una intención. Obtener del interlocutor una reacción, ¿cierto? Una reacción, una respuesta o una acción. Comunicar es un acto totalmente social, lo vemos ahorita, ¿verdad? Por esta plataforma Zoom, donde todas estamos conectadas. Es un acto meramente social, donde expresamos a través del lenguaje corporal y la palabra, expresamos un mensaje el cual queremos que llegue a la persona que lo está escuchando, ¿verdad? Y ese mensaje depende, bueno, no digamos 100%, pero en el 99% depende de la persona que lo comunica, ¿ok? Ese mensaje para que llegue depende de la persona que lo comunica y cómo lo presenta. El contexto, aparte de la persona, el contexto determina, por supuesto, o sea, el entorno, el contexto, determina que el mensaje emitido sea bien recibido por el interlocutor. Por eso hay un eslogan que muchas habrán escuchado y dice así: si sentimos lo que decimos, escucharán lo que queremos. Si sentimos lo que decimos, escucharán lo que queremos. Entonces, en este contexto está determinado muchas variables en el contexto. El estado de humor, si estamos optimistas, pesimistas, la preparación del tema, la buena disposición. A veces la preparación del tema con buena disposición, bueno, solapa de repente el pesimismo que tenemos en ese momento, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las intenciones que nos mueven a comunicar? Son tres. Son tres intenciones que nos mueven a comunicar. Lo primero es informar. Eso quiere decir que deseo que ustedes sepan, que deseo que el interlocutor sepa. No es contarle un cuento textual, sino es comunicarle algo sobre un tema determinado para que le sea útil. En segundo lugar, lograr una reacción en el interlocutor. Es decir, ¿qué necesito yo que aprendan? Es bueno preguntar al final de una presentación, hacer un sondeo, a ver qué les quedó del tema, del mensaje que fue expuesto. Y en tercer lugar, quiero lograr movilización en el interlocutor o en el público que me está escuchando. Es decir, que hagan algo con este contenido que recibieron, ¿verdad? Quiero que hagan algo, que les quede algo y que lo hagan vida, que lo pongan en movimiento. Esas son las tres grandes intenciones de comunicar. Bueno, les he hecho un cuento. Resulta que el cuerpo, el lenguaje corporal, cuenta más que la palabra. Es decir, 90% de la comunicación se va a través de las percepciones y solo 10% los datos o el texto o el contenido que yo les voy a decir. Entonces, el 90% lo compone la percepción corporal y la voz, es decir, 55% para ser más exacta, expresión corporal, o sea, lenguaje corporal. En el 35%, la voz
el tono acentuado que pongo en algo que sea importante o no. No es gritar, es acentuar la voz y tener una buena proyección de voz. Y solo el 10% de las palabras o el contenido. Entonces, la voz y su tono tienen que ser fuertes, deben salir del diafragma, no es gritar, es tener buena proyección de voz y levantarla o bajarla de acuerdo a donde quiero acentuar una idea importante del. Ya las láminas tienen las letras, las láminas de PowerPoint. Nosotros lo que ponemos entonces es nuestra creatividad con el lenguaje corporal y la voz, la buena proyección de voz. Cuando damos una charla por esta plataforma Zoom, vamos a tratar de hacerlo alejando el rostro de la cámara. ¿Para qué? Para hacer contacto visual, ¿verdad? Para que vean mis ojos, no solamente para que vean mis ojos, mis labios, sino también para que vean los miembros superiores, los hombros y el movimiento coordinado de mis manos. ¿Por qué? Porque por la plataforma Zoom esto es lo que nos permite, hasta los miembros superiores y las manos. Cuando preparamos una clase, cometemos, y ahí me incluyo, cometemos el grave error que le dedicamos más tiempo al contenido. Es decir, lo que voy a decir y copiarlo textualmente. Y no le prestamos atención de colocar allí al ladito del contenido que estamos haciendo, cuándo vamos a mover las manos, ¿verdad? ¿Dónde vamos a hacer una pausa? ¿Dónde vamos a acentuar la voz? ¿Dónde voy a cambiar mi lenguaje corporal? Por ejemplo, levantar mis hombros y rodar hacia adelante la silla o hacia atrás, ¿verdad? Ajustar la silla ante la cámara. Eso no lo practico. Yo me dedico solamente a preparar el contenido, pero lo otro me olvido. Entonces, acentuar la voz no significa gritar, como les dije. No es una voz que debe salir de la garganta. Por eso es que las personas que cantan, que aquí hay muchas personas que pertenecen a coros importantes, como Ana Isabel Schwartz, saben lo que es el ejercicio del diafragma para no gritar, no cansarse y tener buena proyección de voz. Entonces, nuestro cuerpo debe moverse, el lenguaje corporal debe ser coherente con el mensaje, ¿verdad? Aprender a dominar el cuerpo de esos movimientos involuntarios e incoordinados. Por ejemplo, yo puedo estar aquí así, entonces las personas, o sea, eso le produce una distracción y un cansancio que no le van a parar a nada de lo que estoy diciendo. Entonces vamos a compartir pantalla con la número 1. Vamos a ver un cerebro, ¿verdad? No se trata de una clase de anatomía, sino que vamos a ver un cerebro ahorita. Entonces, en el arte de comunicar, conozcamos algunas partes del cerebro. Esa es la diapositiva número 1. Que lo dividimos con la finalidad de ser didácticos, pues, para ser didácticos. No sé si lo están viendo. No lo están viendo. Ok, con la finalidad de ser didácticos. Ok, vamos a darle un chancecito a nuestra. Ahora sí. Entonces, en el arte de comunicar, ¿verdad? En el arte de comunicar, conozcamos algunas zonas del cerebro, divididas con la finalidad didáctica. La que somos médicos sabemos que no es una clase de anatomía y que no todo está tan dividido así como lo vemos. Pero esto tiene una finalidad para comprender lo que es la comunicación y la percepción del mensaje. Y nos ayuda a entender lo que estamos tratando hoy, que es la comunicación efectiva. Entonces, ¿qué vemos allí? Primero tenemos el cerebro reptílico, ¿qué quiere decir eso? Que el cerebro reptílico es el cerebro más primitivo. Está en la base del cerebro, incluye el cerebelo. Bueno, esto, como le dije, no es una clase de anatomía, pero para que sepa que está allí, en la parte baja. ¿Qué es lo importante de este cerebro reptílico, verdad? Que se pueden imaginar como un reptil. Bueno, que es la parte del cerebro que detecta cuando algo es peligroso. ¿Para qué? Para huir, para marcar la milla, como decimos aquí los venezolanos, para correr. Pero además, este cerebro reptílico que es primitivo, ¿verdad? Que guarda nuestras emociones más primitivos, detecta cuando algo es interesante para ignorarlo o no.
ya él hace el primer filtro. Entonces, si es interesante lo que yo estoy diciendo, el cerebro reptílico lo resume rápidamente y lo envía al sistema límbico, que es donde les coloqué la estrellita, que es la parte del cerebro donde se generan las emociones, donde están guardadas las experiencias y donde está el aprendizaje. Pero si es muy complicado el asunto, lo desecha. Ya de allí del sistema límbico no pasa. Lo desecha. Si no es complicado, lo asimila. ¿Y a dónde pasa? Entonces pasa al neocórtex, que es la corteza cerebral, que es donde aparece todo grisáceo. La corteza cerebral, llamado en este dibujo neocórtex, es donde se alojan las capacidades que nos hacen diferente a los animales, es decir, que nos hacen humanos. Es donde está el lenguaje, la inteligencia, la razón, los actos voluntarios, los pensamientos lógicos, los pensamientos abstractos como las matemáticas. ¿Entiendes? Allí es donde está eso. Entonces, el cerebro reptílico capta. Si es más, bueno, si no le interesa mucho, plum, lo desecha. Si es interesante, lo pasa al límbico. Y si el límbico ve que está muy complicada la cosa, lo desecha. Ah, pero si ve que está interesante el asunto, lo deja en el disco duro, en la corteza cerebral. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero que les quede de esta imagen? Lo que quiero que les quede de esta imagen es que sepamos definir qué quiero comunicar, que lo que quiero comunicar debe cubrir las necesidades y expectativas de mis interlocutores y que el mensaje quede grabado. Por eso tenemos que hacer una transmisión del mensaje directa, clara y simple. Ahora vamos a colocar, a compartir la número 2. En esta diapositiva que vamos a compartir, la número 2, es que, esto aparece, ¿saben? Esto aparece en la web. Es lo que es en sí la presentación PowerPoint. Y tenemos a un señor que lo coloqué ahí en la esquina inferior derecha, inferior izquierda para ustedes, que es el señor Guy Kawasaki. El señor Guy Kawasaki es un duro en el tema, ¿verdad? Era de Apple, bueno, imagínense, es especialista en tecnología y marketing y explica de una manera sencilla la regla de los 3 principios de oro para presentación PowerPoint. Y son la regla del 10, 20 y 30, para presentaciones atractivas y eficientes. ¿En qué consiste esta regla? En hacer una presentación de un tema X determinado que tenga 10 diapositivas, que dure máximo 10 minutos y que el tamaño de la fuente o el tamaño de la letra sea mínimo de 30 puntos. Eso es cuando la estamos preparando. Entonces, además, Guy Kawasaki nos recomienda que hagamos un esquema mental donde digamos, bueno, mira, voy a empezar con una introducción, luego voy a hacer el planteamiento del tema, voy a hablar de las ideas principales y secundarias, hago la presentación en sí y termino con unas conclusiones. Este señor tan exitoso, no abarca más, sus presentaciones no van más allá de 10 diapositivas. Entonces él quiere que sea, él nos plantea que sean en 20 minutos. ¿Para qué? Para dejar tiempo para interactuar con el público. Además, ¿qué nos aconseja Kawasaki? Kawasaki nos aconseja utilizar fondo PowerPoint que sea neutro, que sea sobrio. Si es blanco, también sirve, ¿verdad? También nos recomienda, podemos ir pasando compartir la diapositiva 3.1, nos recomienda, ¿verdad? Usar la letra que no sea cursiva, es decir, script. No usar letra script para nuestra presentación, ¿verdad? La letra script es la que yo les coloco en la parte inferior de la lámina, que es cursiva. Eso no va, ¿verdad? Primero no se entiende y las letras están pegadas. Entonces, este señor, ¿verdad?, que es una eminencia en el tema, nos dice, no usen cursiva, no usen letras muy pegadas, utiliza una fuente sencilla y prefiere la fuente sans serif, que es la que les señalo con la flechita verde. Sans serif es sin serifa, es decir, sin los piquitos esos que tiene la serif, que tenemos en la lupa izquierda, ¿verdad?
Entonces, ¿cuáles son los tipos sans serif? La Arial, la Verdana, la Calibri, Calibri Light. Y las series son Bondonis, Times, New, Century. Bueno, todo esto aparece en la computadora. Nos recomienda este señor, este protagonista de Apple, nos recomienda no mezclar fuentes en la presentación. Es decir, si usas letra tipo Arial, maneja tu Arial normal y si vas a resaltar algo, colócalo en negrilla, pero no subraye. Es preferible que si vas a destacar algo, lo hagas con color, con aumento de tamaño o variables tipográficas, como le vamos a poner en la próxima lámina. Un ejemplo, destacar sin subrayar. Entonces, si vamos a destacar, vamos a hacerlo con color, con variables tipográficas, bien sean negritas, podemos ponerle en negrillas, o aumentando el tamaño, pero no usar subrayado. Ya lo podemos quitar. Entonces, no sobrecargues las láminas de color, de contenido de viñetas, de GIF, porque son factores distractores. La gente o lee o atiende. La gente recordará 80% de lo que ve y solo 20% de lo que lee. Y ahí compartimos la diapositiva número 4. Hay que mantener el límite del texto, recomienda Guy Kawasaki, entre 6 a 10 palabras por lámina. De 6 a 10 palabras por lámina. Si ustedes ven hacia el lado izquierdo, es el ejemplo de una lámina súper sobrecargada, ¿verdad? Entonces eso produce, primero, distracción, cansancio, la gente no le para porque no entiende nada, ya dijimos que el 20% se les queda nada más 20% de lo que leen y se les queda 80% de lo que ven. Entonces, cuando tienes mucha información, es preferible que hagas 2 o 3 láminas más. Y así puedes hacerlo más visible, darle más visibilidad. Si estamos en una presentación modo presencial, ¿verdad? Que esperemos en Dios que toda esta pandemia pase y volvamos a vernos las caras. Siempre párate del lado izquierdo de la pantalla. Usa un control para pasar diapositivas, ¿verdad? O coloca una persona que te ayude a pasar las diapositivas. No veas a una sola persona cuando estás haciendo una presentación en presencial. Si te cuesta mucho ver el rostro de las personas, tú te imaginas un hilo imaginario que pase por encima de la cabeza de las personas y por allí ves y así le das visibilidad a todos, ¿verdad? Imagínate que un hilo pasa por encima de las cabecitas. Eso es cuando volvamos a la presentación tipo presencial. No usen estampados en las láminas, distrae mucho. Pierdes la atención. Una presentación es para acompañarte, hecha para el receptor, no para mí. No es que yo me voy a parar allí a un lado a leerla textualmente. No, la presentación está hecha atractiva y eficazmente para el interlocutor, no para mí, no para yo estar leyendo, pegada leyendo. Hacer de la exposición como si fuera una historia. Métete allí como si fuera una historia. A la gente le encantan las historias. Le encanta escuchar historias, conecta con la gente, siente, crea en ellos una imagen mental. Toda historia tiene un inicio, ¿verdad? Una cumbre o conflicto y un desenlace. Así, haz tu presentación de esa manera, con un comienzo, una cumbre con tus ideas principales y luego un desenlace y unas conclusiones. Otra recomendación que nos da este señor Kawasaki es usar ropa unicolor, bien sea claros o oscuros. Él dice que este tipo de ropa produce mucha distracción, distrae y cansa, ¿verdad? Imagínense yo así, vestida con estos estampados, esto distrae demasiado. Entonces el movimiento, estos estampados distraen demasiado. Entonces, y cansan. Entonces lo que recomienda Kawasaki es usar colores unicolores, bien sea claros u oscuros. Cada lámina debe captarse en 3 segundos. Planifica la presentación para que la idea principal de la lámina sea dicha en 40 segundos. Explica la importancia de la idea principal. Identifica tus ideas secundarias. Para
preparar tus diapositivas, hazlo con lápiz y papel. Explora, prueba, reordena, vuelve a revisar, borra lo que está de más, lo superfluo, pero no transcribas un discurso textual. Aquí en esta imagen, Kawasaki nos recomienda usar metáforas visuales. Por ejemplo, para hacerle una cuña a este año, que estamos en el año de la familia, ¿verdad? Decretado por el Papa Francisco, que terminará el próximo 26 de junio del 2022, también como conmemoración de la encíclica Amoris Laetitia, yo puedo hablar de la familia y comenzar mi lámina de esta manera, ¿verdad? Y ese dibujo dice más que 1000 palabras. La familia que se encuentra bajo un mismo techo, sostenida bajo un mismo techo, ¿verdad? En la intimidad del hogar. Yo puedo decir muchas cosas con relación a esta imagen. Entonces estoy usando una metáfora visual en lugar de usar texto. Muestra una idea por vez en cada diapositiva. Evita aglomerarlas. Evita marcas de agua. Ay, que me lo diga Zuleima, que es la anfitriona de esta charla, que es tremenda diseñadora gráfica. Siempre nos dice, busquen imágenes buenas, que no tengan gotas de agua, que no tengan fondo, que no se pixelen cuando ustedes las vayan a proyectar, que no sean imágenes borrosas. Bueno, Google, cuando vamos a escoger una imagen, si nos vamos en la parte de imágenes y buscamos 3 punticos que están alineados de manera vertical, cuando estamos en imágenes Google, ahí nos van a dar las herramientas. ¿Qué tipo de imagen quiero? Si es grande, de buena calidad, sin marca de agua, etc. Entonces, muestra una idea por vez en cada diapositiva. Evita aglomerarla. Usa fotos de buena calidad. Para ir concluyendo, yo les recomiendo, como nos dice Kawasaki, que preparemos nuestra charla, no para leerla textualmente, va a ser una guía, ¿verdad? Una guía donde ustedes pueden revisar y revisar de nuevo, pueden usar una libretica, ¿verdad? Borrar, quitar, esto lo quito, esto sobra, usar un post-it, ¿verdad? Esto sobra, aquí voy a acentuar la voz, aquí voy a hacer esto. Preparen familiarícense con el contenido. Las quiero invitar a eso. Y ya para ir concluyendo, quiero que se queden con 3 grandes consejos. El consejo número 1, hazlo visual. Hazlo visual. Hazlo visual. Esa regla de 6 palabras por diapositiva, de la que habla Kawasaki, puede parecer un poco restrictiva, pero su objetivo es hacer sus diapositivas más visuales. Es decir, más simple, más visual, menos texto, es igual a una presentación efectiva. El segundo consejo para este señor Kawasaki, él utiliza mucho el fondo negro. Para él, el fondo negro es mejor que el blanco. Él dice que el mejor negro, el fondo negro, utilizando el texto blanco, da una mejor impresión que usar fondo blanco con texto negro. Esto da una combinación mucho más poderosa. Y Kawasaki dice que el escaneo de la percepción ocular es mejor cuando usamos un fondo negro o gris con letras blancas tirando a grises claros. Fondos negros, dice Kawasaki, gritan profesionalismo. No solo eso, sino que el texto claro, preferiblemente un poco gris, es más fácil de leer. Como les dije, en los ojos lo escanean muchísimo mejor. Entonces, nos invita a aprovechar estos fondos de colores negros, o yo usé un color aquí, un color salmón. Utiliza colores sobrios, unicolores para impresionar. Más que abrumar, impresionar. Y el tercer consejo
haz tu presentación, hazla interactiva. No importa cuál sea el tema, siempre debe encontrarse una manera de hacer que la presentación o el tema que estamos tratando a través de una presentación efectiva sea interactiva y participativa. Involucrar a la audiencia, esto es fantástico. Usa más imágenes, crea un diálogo sobre el tema que ayude a la audiencia a sentirse valorada y escuchada. Entonces aquí culminamos con nuestra presentación de hoy, con nuestra charla de hoy. Saben que las charlas de los miércoles de Unidas de Cuarentena y Amigas de Galipán, ya lo podemos quitar, Zuli. En las charlas de Unidas en Cuarentena y Amigas de Galipán, que hemos estado unidas durante esta pandemia, ya llevamos más de 15 meses en esto, siempre damos como las cápsulas para que ustedes después se metan a investigar sobre el tema. Bibliografía hay mucha, ¿verdad? Entonces las invito a que cada vez hagamos presentaciones más efectivas. Es como la moda, ¿verdad? Mujeres a la moda, dignas y regias, presentaciones también dignas, visuales, profesionales, presentaciones que se vean el amor que le estamos colocando, ¿verdad? Y que la gente se quede con el mensaje, las personas se queden con el mensaje que queremos dar. Las charlas de Unidas en Cuarentena van a estar en receso durante el mes de agosto. Entonces yo las invito a reincorporarnos para el tercer miércoles de septiembre. No solamente las invito a conectarnos y mantenernos en comunicación por los grupos siempre, sino que las invito a compartir en familia. Compartir en familia para los que tienen hijos pequeños, las que no tienen hijos con sus padres, con sus abuelos, las que tienen. Salir de vacaciones no es montarse en un transatlántico y cruzar el Océano Índico o el Mediterráneo. Sabemos que el mundo cambió, ¿verdad? Salir de vacaciones implica cambiar de actividad. Una actividad que implique descanso, volvernos creativos en familia. Entonces yo las invito a que disfruten este tiempo de vacaciones con sus hijos o las que no tienen hijos con su familia, para compartir y hacer del hogar y de los paseos ajustados al bolsillo, ser algo agradable. Entonces yo me despido, no sé si quieren preguntar algo, hay tiempo para preguntas. Gracias, gracias. Gracias, hermana querida. Gracias. Esto ayuda muchísimo. Esto ayuda muchísimo para estas clases online que hay ahorita para enseñar a nuestros hijos. Y bueno, y es el abreboca para seguir investigando. Yo me despido, si no hay preguntas, me despido para que vayan a descansar y bueno, pasen un fin de semana, y aquí en Venezuela es puente, mañana es 24, mañana es 23, el sábado es 24 de julio, y bueno, que el puente y no sé qué, pero siempre el venezolano se inventa algo. Yo espero que la pasen bien y bueno, me despido por acá. Gracias por conectarse. Bueno, hoy sí se pudo, ayer la plataforma Zoom se cayó desde Indonesia hasta Venezuela, entonces bueno, son cosas que escapan de nuestras capacidades, pero hoy sí pudimos. Entonces, bueno, me despido y gracias de verdad por haberse conectado. Y bueno, próximamente nos veremos en septiembre. Que tengan una feliz vacaciones. Chao.